Buenos días en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 10 horas del día de hoy, 31 de mayo del 2024, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al secretario general haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, presidente, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes las magistradas Yolanda Pedrosa Reyes y Denise Adriana Porras Guerrero. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos o decisiones que aquí se tomen. Secretario, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrado presidente, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario del juicio de la ciudadanía con número de expediente TSLP JDC 41-2023. El segundo, a propuesta de usted, proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente TSLP RR 38-2024. El tercero, a propuesta de usted también, proyecto de acuerdo plenario del juicio de la ciudadanía TSLP JDC 45-2024. El cuarto, a propuesta de usted, proyecto de resolución de los juicios de la ciudadanía TSLP JDC 49-2024 y sus consecutivos JDC 50, JDC 51, JDC 52, JDC 53, JDC 54, JDC 55, JDC 56, JDC 57, JDC 58 y JDC 59, todos del año 2024. El quinto, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía con número de expediente TSLP JDC 47-2024. El sexto, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente TSLP RR 35-2024. El séptimo, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía TSLP JDC 46-2024. Octavo, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario del juicio de la ciudadanía TSLP JS 26 y sus acumulados. El noveno, a propuesta de usted, proyecto de resolución del recurso de revisión TSLP RR 36-2024 y su acumulado TSLP RR 37-2024. El décimo, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía con número de expediente TSLP JDC 41-2024. Décimo primero, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía con número de expediente TSLP JDC 48-2024. Décimo segundo, a propuesta también de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario del recurso de revisión con número de expediente TSLP RR 28-2024. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, pongo a su consideración el listado de asuntos. Si están de acuerdo, favor de manifestarlo en votación económica. Secretario, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, presidente. Hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Una vez aprobado el listado de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de acuerdo plenario del juicio de la ciudadanía TSLP JDC 41-2023. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Muy buenos días. La cuenta estará a cargo de la secretaria Gladys González Flores. Adelante, secretaria. Buenos días. Con su autorización, secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de magistrado y presidente, magistradas, doy cuenta con un proyecto de acuerdo plenario en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 41 del año 2023, mediante el cual se propone tener en vías de cumplimiento la sentencia emitida con fecha 14 de diciembre de 2023. Lo anterior, derivado de que la sentencia en análisis se determinó la remisión de la demanda del actor a la Comisión Estatal del Partido Revolucionario Institucional a efecto de que ésta remitiera mediante el predictamen respectivo a la nacional y finalmente, conforme al procedimiento intrapartidario, la Comisión Nacional resolviera lo conducente, lo cual implica que, al no establecerse un plazo fatal para dicha acción, esta debería atender a su normativa interna.
Así, de las constancias que obran en autos, existe evidencia de que la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI remitió a la Comisión Nacional el predictamen respectivo y ésta la radicó con fecha 19 de febrero, otorgándole el número de expediente CNJP-JDP-SLP-011-2024. De igual manera, como se detalla en el proyecto que se propone a su consideración, existe evidencia de que el expediente en cuestión se encuentra sustanciándose. De tal manera que, atendiendo a que la exigencia del cumplimiento de una sentencia tiene como límite lo decidido en la propia resolución, es decir, debe constreñirse a los efectos determinados en la propia sentencia, por tanto, estando bajo análisis únicamente lo mandatado en los efectos de lo emitido en fecha 14 de diciembre de 2023, se determina que la misma se encuentra en vías de cumplimiento. Es la cuenta, magistradas. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Siendo así, secretario general de acuerdos, procede a tomar la votación. Claro, sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Elisa Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Con su autorización, por lo expuesto y fundado, se acuerda. Primero, se declara en vías de cumplimiento la sentencia emitida en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía TSLP-JDC 41-2023 de fecha 14 de diciembre de 2023. Segundo, notifíquese conforme a lo señalado en el apartado cuarto de este acuerdo. Es la cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Secretaria, leídos los puntos de acuerdo, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. En ese sentido, secretaria de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Continuamos con el análisis del segundo de los asuntos del día de hoy relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión TSLP RR 38-2024. Como está a cargo de la ponencia de un servidor, de no tener inconvenientes, se dará cuenta por conducto del secretario Enrique David C. Álvarez Jiménez. Buenos días, señoras magistradas y señor secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente. Doy cuenta con el proyecto de resolución a dictarse en el recurso de revisión TSLP-RR-38-2024. En el proyecto que se pone a su consideración se propone desechar la demanda interpuesta por el ciudadano Abel Hernández Salazar, representante propietario del Partido Acción Nacional, al considerar que sobreviene en el caso la causal de improcedencia y sobreseimiento establecida en el artículo 15, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral. Ello en virtud de que la demanda presentada por el actor es extemporánea, pues en efecto su demanda la presentó posterior al plazo de 4 días que dispone el artículo 11 de la misma legislación. Atento a que como obra en autos, la resolución controvertida se le notificó al actor el 17 de mayo y este interpuso su demanda hasta el día 22, es decir, al 5º día. En esas condiciones se propone desechar la demanda interpuesta por el actor por extemporánea. Es cuenta. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? No. Siendo así, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Elisa Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Primero, se desecha por extemporánea la demanda interpuesta por el ciudadano Abel Hernández Salazar, representante propietario del PAN, ante el Comité Municipal Electoral de Cuscatlán, San Luis Potosí. Segundo, notifíquese. Gracias, secretario. Leído los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Ninguna. En ese sentido, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Proseguimos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano TSLP JDC 45-2024, el cual también está a cargo de la ponencia de un servidor y se dará cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez. Buenos días, señoras magistradas y señor magistrado. Con su venia procedo a dar cuenta del proyecto de resolución que resuelve sobre el cumplimiento de la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expedientes TSLP-JS-45-2024.
Este Tribunal Electoral dictó resolución el 20 de mayo de 2024 dentro del juicio ciudadano TSLP JDC, diagonal 45, diagonal 2024, interpuesto por la ciudadana Emelia Navarrete Miranda, por su propio derecho. Al respecto, en el capítulo denominado Efectos, dentro del considerando sexto de la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, se ordenó reencauzar este medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia de Morena, a efecto de que tuviera a bien decidir con libertad de jurisdicción sobre la demanda interpuesta por la actora en la inteligencia de que, dentro del término de 10 días a partir de la notificación, dicha institución política debería comunicar a ese tribunal el trámite que le dio el recauzamiento ordenado. En relación con ello, el día 27 de mayo de la presente anualidad se recepcionó el oficio CNHJ-SLP-886, diagonal 2024, expedido el 22 de mayo de la misma anualidad, signado por la ciudadana Elizabeth Flores Hernández, en su carácter de secretaria de la ponencia 1 de la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia de Morena. En este sentido, esta autoridad se percata que la responsable anexa copia certificada del procedimiento sancionador electoral, del cual se desprende que dicho órgano declaró la improcedencia del recurso promovido por la ciudadana Emelia Navarrete Miranda por considerar que no acredita ser titular del derecho que reclama, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso E, fracción primera del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Con el oficio de cuenta, con la documentación recibida y con fundamento en el artículo 39, último párrafo de la Ley de Justicia Electoral del Estado, es claro que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ha dado cumplimiento en tiempo y forma al ordenado en el capítulo denominado Efectos dentro del considerando sexto de la sentencia de fecha 20 de mayo del 2024, dentro del expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 45, diagonal 2024. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria magistrada. Está en nuestra consideración del proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención? En ese sentido, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidente. Tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones del magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Primero, se da por plenamente cumplida la sentencia dictada dentro del expediente TSLP diagonal JS diagonal 45 diagonal 2024 por este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí de fecha 20 de mayo del 2024. Segundo, se declara que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ha dado cumplimiento a la sentencia dictada por este tribunal de fecha 20 de mayo de 2024. Tercero, notifíquese en forma personal a la recurrente en el domicilio proporcionado y autorizado en autos y mediante oficio, adjuntando copia certificada de la presente resolución a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Cuarto, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. Es la cuenta, señor magistrado. Leídos los puntos de acuerdo, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Siendo así, secretaria de Estudio y Cuenta procede a realizar el engrose correspondiente. Continuamos con el análisis del cuarto de los asuntos relativo al proyecto de resolución de los juicios de la ciudadanía TSLP JDC 49-2024 y sus consecutivos JDC 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59. Al estar también a cargo de la ponencia de un servidor, seguirá en la cuenta la secretaria Gabriela López Domínguez. Con su autorización, señoras magistradas y señor magistrado, doy cuenta de la sentencia que resuelve las demandas presentadas por el ciudadano Michel Arián Valderas Almendares y otras personas para controvertir el dictamen pronunciado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena de fecha 22 de mayo de 2024 dentro del procedimiento sancionador electoral radicado bajo el número de expediente CNHJ-SLP-671-2024 y acumulados. Este Tribunal Electoral está dotado de competencia para resolver sobre la acumulación de los medios de defensa listados en los antecedentes de este acuerdo plenario. Las citadas demandas presentadas por la parte actora dieron lugar respectivamente a los siguientes juicios de la ciudadanía.
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59. Al efecto, esta autoridad electoral considera que procede a acumular los juicios indicados, ya que estos fueron promovidos por personas ciudadanas contra el mismo acto y están relacionadas con la misma temática. En este sentido, al considerar que los juicios están vinculados y por corresponder el turno del primero de ellos a la ponencia del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado presidente Víctor Nicolás Juárez Aguilar, es que se considera que en atención al principio de economía procesal procede la acumulación de los diversos expedientes al diverso expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 49, diagonal 2024. Esto por advertirse que existe identidad en los medios de impugnación en los que respecta a la autoridad responsable, así como también del acto combatido y la pretensión solicitada, por lo cual resulta procedente la acumulación de los diversos medios de impugnación al citado juicio ciudadano, por ser el que se recibió en primer término, con el fin de evitar el riesgo de que se dicten determinaciones contradictorias con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Justicia Electoral vigente, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como en los principios generales de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción de economía procesal. Ahora bien, una vez analizados los requisitos de admisión del juicio en estudio y resultando que a criterio de este tribunal se colmaron todos y cada uno de los requisitos de ley, con fundamento en el artículo 33, fracción quinto de la Ley de Justicia del Estado, se admitió a trámite el juicio ciudadano TSLP, diagonal JS 49, diagonal 2024 y sus acumulados. En atención a la premura de resolver el presente medio de impugnación, en virtud de la cercanía de la jornada electoral a celebrarse el día 2 de junio de la presente anualidad y con la intención de no impedir el acceso a la justicia de los accionantes, con fundamento en el artículo 33, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral, se procede a resolver con los elementos que obran en autos. Este Tribunal Electoral estima que los agravios que hacen valer los inconformes en su escrito inicial devienen de infundados e inoperantes por los motivos que enseguida se detallan. En el caso concreto del escrito inicial de los juicios ciudadanos interpuestos por el ciudadano Michel Arián Valderas Armendáriz y otros, se desprende del apartado denominado acto o resolución impugnada que los medios de impugnación están dirigidos a controvertir el dictamen pronunciado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena de fecha 22 de mayo, dentro del procedimiento sancionador electoral radicado bajo el número de expediente CNHJ-SLP-671, diagonal 2024 y acumulados. Sin embargo, al realizar el análisis de los tres primeros agravios expresados por los actores en los diversos escritos de demandas e imponerse los medios utilizados para controvertir el dictamen citado, esta autoridad se percata que no existe relación alguna entre estos, toda vez que se duelen de un dictamen pronunciado por el Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí, de fecha 19 de abril, relativo a la aprobación del proyecto de dictamen de registro de planilla de mayoría relativa y lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional, donde no fueron incluidos en las posiciones que se les había asignado. Establecido lo anterior, es que se tornan ambiguas las declaraciones manifestadas por los promoventes, pues estas van dirigidas a controvertir las consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable para emitir el dictamen impugnado pronunciado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Dicho de otra forma, de lo alegado por los actores se advierte que estos no esgrimen argumentos mediante los cuales expresen las razones por las que consideren que les afecta el sentido de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, o en su defecto, la Comisión Nacional de Honor y de Justicia de Morena en los extremos del procedimiento sancionador electoral dentro del expediente mencionado, por medio del cual controvertieron el hecho de que Morena no haya incluido a los actores en las listas de candidaturas a regidurías por el principio de representación proporcional que presentó el CEPAC y que derivó en el Comité Municipal de Río Verde, San Luis Potosí, el 19 de abril de 2024, relativo a la aprobación del proyecto de dictamen de registro de la planilla de mayoría relativa y lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional. Precisar lo anterior sirve de sustento para que esta autoridad se percate de que el sentido de los motivos de dolencia de los tres primeros agravios no guardan relación con el acto impugnado, pues combaten en esencia el dictamen que fue motivo de estudio para que la responsable resolviera en el momento procesal preciso en el sentido en que lo hizo. Por lo que hace al cuarto agravio,
Para mayor claridad, los promoventes no atacan el acto de autoridad que se impugna en el presente expediente, los motivos y fundamentos que la llevaron a resolver el sobreseimiento, sino que se enfocaron en mencionar la responsabilidad del Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí, y aludir a agravios que ya fueron objeto de análisis por la responsable dentro del procedimiento sancionador, controvirtiendo de nueva cuenta el dictamen emitido por dicha autoridad, no así el dictamen pronunciado por la Comisión de Morena. Al efecto, la inoperancia de los agravios citados por los actores descansa en el hecho de que estos no controvierten el sobreseimiento y que, además de ser general y ambiguo, al no ser sustentadas estas con medios de prueba idóneos que permitan generar convicción a este tribunal respecto a sus afirmaciones, pues sin ellos los derechos subjetivos de los actores son simples apariencias. Es la cuenta, señores magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención? En ese sentido, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, con su autorización, magistrado, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto, le pido a la secretaria que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Primero, se decreta la acumulación de los juicios de la ciudadanía en los términos precisados en esta sentencia. Segundo, se admite el trámite al presente medio de impugnación. Tercero, los agravios esgrimidos por el ciudadano Michel Arián Valderas Almendares y otros en su escrito inicial de demanda, dirigidos a controvertir la resolución emitida el día 22 de mayo de la presente anualidad por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena dentro del procedimiento sancionador electoral, dentro del expediente CNH-SLP-671/2024 y acumulados, resultaron infundados e inoperantes. Cuarto, se confirma la resolución emitida el día 22 de mayo de la presente anualidad por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena dentro del procedimiento sancionado electoral dentro del expediente CNH-JSLP-671/2024 y acumulados. Quinto, notifíquese. Sexto, de ese cumplimiento al ordenado en la Ley de Transparencia. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado presidente. Gracias. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención con relación a los puntos resolutivos? No, presidente. No. Siendo así, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda a realizar el engrose correspondiente. Proseguimos con el análisis del quinto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía TSLP JDC 47-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. La cuenta estará a cargo de la maestra Gladys González Flores. No hay inconveniente. Adelante, secretaria. Con su autorización, nuevamente doy cuenta con un proyecto de sentencia a dictarse en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 47 de este año, promovido por la licenciada Lidia Argüello Acosta para controvertir el oficio CEEPC-SE 2221-2024, por medio del cual se deja sin efectos el nombramiento de la actora como representante propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y como suplente ante el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí. El proyecto que se pone a su consideración propone revocar el oficio controvertido en virtud de que, como se detalla en el proyecto, la disposición contenida en la fracción quinta del numeral 293 de la Ley Electoral, en la que se establece que las ciudadanas y ciudadanos que hayan obtenido su registro como candidatos a puestos de elección popular en el proceso de que se trate no pueden ser representantes de partidos políticos, no se considera una medida necesaria en el caso concreto, dado que la misma tiene como fin legítimo salvaguardar los principios del voto a fin de que éste se emita de manera libre, secreto y directo. Sin embargo, existe una diferencia entre un representante de partido ante una mesa directiva de casilla y un representante de partido ante un órgano general de un organismo público local electoral. En el primero de los casos, la restricción está justificada dado que la presencia de un candidato por sí misma en el centro de votación pudiera generar un clima de incomodidad o presión entre los ciudadanos que acuden a ejercer el sufragio y no poder ejercerlo en condiciones de libertad. Pero en el caso concreto, la actora es candidata a diputada local por el principio de representación proporcional, pero no funge como representante del PAN en una mesa directiva de casilla, supuesto ante el cual la medida en análisis resultaría necesaria, sino que ostenta la representación del instituto político ante el pleno de un organismo público local donde cuenta solo con derecho a voto,
donde cuenta solo con derecho a voz, pero no de voto, es decir, no decide respecto a los acuerdos que se adoptan. Aunado a ello, no se considera una medida proporcional en el sentido estricto, en virtud de que existen mecanismos que resultan idóneos para el conocimiento de las faltas en las que puedan incurrir los candidatos, derivado de posibles acciones que puedan estimarse como coercitivas o intimidatorias hacia los electores al momento de la emisión del sufragio. Por tanto, la posibilidad de que un partido político designe como su representante a un candidato ante el Consejo General del CEPAC o ante una comisión distrital electoral o un comité municipal electoral no puede ser restringida en la medida en que no se tiene injerencia en la emisión del sufragio en una mesa directiva de casilla, ni de decisión en los acuerdos tomados por estos organismos electorales al contar solo con voz. De ahí que, ante el análisis de la situación particular, resulte procedente inaplicar al caso concreto la disposición contenida en la fracción quinta del artículo 293 de la Ley Electoral y, en consecuencia, revocar la determinación contenida en el oficio controvertido. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? No. Si no es el caso, entonces, por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrado, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Flores Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Habiéndose aprobado el proyecto, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización, por lo expuesto y fundado se resuelve. Primero, se revoca el oficio CEEPC SE 2221-2024 emitido por el secretario ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual dejó sin efectos el nombramiento de la ciudadana Lidia Argüello Acosta como representante propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del CEPAC y como suplente ante el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí. Segundo, practicadas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Es la cuenta. Gracias. Leídos los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean hacer alguna intervención? No. En tal virtud, secretaria de Estudio y Cuenta procede a realizar el engrose correspondiente. Continuamos con el análisis del sexto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión TSLP RR35-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, se le cede el uso de la voz. Gracias. Buenos días. Se dará cuenta por conducto de la secretaria María de los Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria. Con la autorización del Pleno doy cuenta del proyecto de sentencia dentro del expediente identificado como TSLP/RR/35/2024, promovido por Juan Arturo Martínez Castillo en contra de la resolución emitida por el Comité Municipal de Villa de Arista, San Luis Potosí, de fecha 13 de mayo del presente año, dentro del recurso de revocación 01/2024 del índice de esa autoridad, mismo que confirma el dictamen mediante el cual se determina la procedencia de candidatura de Daniel Alfonso Zavala de la Rosa, postulado por el Partido Verde para el ayuntamiento de dicho municipio. El proyecto que se pone a su consideración propone confirmar el dictamen controvertido, ello pues si bien la autoridad responsable fue omisa al no admitir las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro del recurso de revocación 01/2024, no obstante al realizar el estudio de dichos medios probatorios se llega a la convicción de que las pruebas ofertadas por el promovente resultan insuficientes para derrocar la veracidad del manifiesto bajo protesta. Ello a razón de lo siguiente. En concreto, la parte actora se duele de que la autoridad responsable arbitrariamente no admitió las pruebas consistentes en páginas web o electrónicas al resolver el recurso de revocación en cuestión, bajo el argumento que no fueron ofrecidas como pruebas técnicas, dando como resultado que el Comité Municipal declarara sus agravios como inoperantes e infundados. En ese sentido, como se viene detallando, se señala y se detalla en el proyecto, la resolución emitida por la autoridad responsable carece de debida fundamentación y motivación al dejar de valorar las pruebas que ofreció la parte actora, ya que se encontraba obligada a consultarlas y analizar la información proporcionada a través de las ligas electrónicas, en tanto que sí constituyen una prueba técnica prevista en la norma electoral. Y del escrito de impugnación se desprende que los medios de prueba fueron ofertados en tiempo y forma. No obstante, esta autoridad advierte que las pruebas ofertadas por el promovente resultan insuficientes para revocar el dictamen impugnado.
Ello porque en esencia la pretensión del recurrente es revocar el dictamen que declara de procedente la candidatura de Daniel Alfonso Zavala de la Rosa para el Ayuntamiento de Villa de Arista, al señalar que el candidato en cuestión no pertenece al sector de diversidad sexual por el que fue postulado, pues ante la sociedad y redes sociales siempre se ha conducido como una persona heterosexual, aludiendo que la manifestación de autodescripción de género presentada es falsa. Al efecto de demostrar su dicho, el recurrente ofrece las antes citadas pruebas técnicas mismas con las que no acredita los hechos que fundamenta su impugnación y no tienen el alcance que pretende darles. Ello, ya que las pruebas solo presentan indicios simples que solo harían prueba plena sobre su contenido si admiculados con demás pruebas generaran convicción sobre la veracidad de lo que pretende acreditar con las mismas, situación que en el caso no ocurre, recayendo la carga de la prueba al recurrente al señalar que es falsa la autoadscripción del candidato, pues la manifestación de pertenencia a un género es suficiente para justificar la autoadscripción de una persona al formar parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del ejercicio del derecho de autodeterminación de las personas, por lo que le correspondía al recurrente probar los hechos señalados. Por ello, al no existir evidencias plenas en el expediente que generen dudas razonables sobre la autenticidad y veracidad de la autodescripción, lo procedente es confirmar la multicitada candidatura. Es cuenta. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Entonces, por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones del magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Habiéndose aprobado el proyecto, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización doy cuenta de los puntos resolutivos. Primero, se confirma el dictamen impugnado. Segundo, notifíquese personalmente la parte actora y por oficio a la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es cuenta. Gracias, magistradas. ¿Desean realizar alguna intervención? Bien. Si no es el caso, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda a realizar el engrose correspondiente. Proseguimos con el análisis del séptimo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía TSLP JDC 46-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Daremos cuenta por conducto del secretario Jorge Aquileo Vidales. Adelante, secretario. Con su venia, magistradas, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente de este Tribunal Electoral, se da cuenta con el proyecto de resolución que se propone dentro del expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 46, diagonal 2024, relativo al juicio ciudadano interpuesto por Beatriz Adriana Urbina Aguilar, mediante el cual controvierte la determinación de fecha 18 de mayo de 2024, emitida por la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Político Movimiento Ciudadano, en el expediente con el número CNJI, diagonal 061, diagonal 2024 de su índice. Satisfechos los requisitos de procedibilidad, en el proyecto se propone confirmar la determinación realizada por la Comisión en razón de que el acto impugnado se centra en controvertir la supuesta ilegalidad de una sustitución de candidatura que se aduce fue llevada a cabo por el Partido Político Movimiento Ciudadano de mutuo propio, pues la actora señala que se le sustituyó indebidamente dentro de la lista de regidores de representación proporcional para el municipio de San Luis Potosí, no obstante que cumplió con todos los requisitos legales y de normativa interna, y en ese tenor sustenta sus agravios en diversos preceptos legales y derechos presuntamente vulnerados, mismos a los que acompaña su pretensión. Sin embargo, del estudio realizado por esta autoridad jurisdiccional en materia electoral, se advierte que dicha precisión es incorrecta, siendo que el acto de origen y que le causa agravio no proviene directamente de una autoridad intrapartidaria, sino que proviene de un requerimiento de modificación por parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, recaído sobre el registro de la planilla de mayoría relativa y la lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional presentada por el Partido Político Movimiento Ciudadano para el municipio de San Luis Potosí. Sobre este contexto, este Tribunal Electoral determina que, primero, la autoridad responsable resolvió el medio de justicia intrapartidaria atendiendo a lo determinado dentro del oficio CEPAC, diagonal CE, diagonal 924, diagonal 2024, observando el principio
observando el cumplimiento del principio de paridad de género dispuesto en la ley electoral y en los lineamientos que establecen el mecanismo que se aplicará para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en los registros de candidaturas a diputaciones e integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí durante el proceso electoral 2024, resultando infundado el acto impugnado. Y segundo, que del análisis de los agravios resultan inoperantes los motivos de inconformidad hechos valer por la actora. Esto al combatir la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Político Movimiento Ciudadano y no la determinación generada por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se ordena modificar la prelación en la lista de regidurías de representación proporcional para el municipio de San Luis Potosí, por parte del Partido Político Movimiento Ciudadano. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Entonces, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto, le pido a la secretaria, al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Resolutivos único, se confirma la determinación de fecha 18 de mayo de 2024 emitida por la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Movimiento Ciudadano dentro del expediente CNJI, diagonal 061, diagonal 2024. Notifíquese en términos de ley. Gracias, secretario. Leído los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Si no es el caso, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Continuamos con el análisis de del octavo de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario del juicio de la ciudadanía TSLP JDC 26-2024 y sus acumulados. Como también está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Si no hay inconveniente, dará la cuenta a la maestra Gladys González Flores. Adelante, secretaria. Gracias. Con su autorización, ahora doy cuenta con un proyecto de acuerdo plenario a dictarse en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 26 de este año y acumulados, por el cual se propone tener por cumplida la sentencia dictada con fecha 3 de mayo de la presente anualidad. Lo anterior, derivado de que la sentencia vinculó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena a que en plenitud de atribuciones conociera y sustanciara el medio de impugnación concerniente a la demanda de los actores y dentro del plazo de 15 días naturales resolviera lo conducente. Aunado a ello, debía informar dentro de las 24 horas siguientes respecto al cumplimiento otorgado a la presente sentencia. Así pues, obra en autos copia certificada de la resolución del expediente CNHJ-SLP 671-2024 y sus acumulados, de la que se desprende que fue pronunciada el día 22 de mayo, esto es, dentro de los 15 días naturales posteriores a la notificación de la resolución cuyo cumplimiento se analiza. Aunado a ello, el informe y la copia certificada de la resolución del medio intrapartidario fueron remitidos a este órgano jurisdiccional en la misma fecha de su emisión. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la sentencia definitiva de fecha 3 de mayo dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TSLP JDC 26-2024 y sus acumulados se encuentra debidamente cumplida en apego a los lineamientos establecidos y dentro del plazo legal previsto. Por otra parte, no ha lugar a proveer de conformidad a la solicitud de los actores de hacer efectiva la medida de apremio en caso de omisión al cumplimiento de la sentencia, puesto que parten de una premisa incorrecta al considerar que quien responde es la Comisión Nacional de Elecciones y no la Comisión de Honestidad y Justicia. Sin embargo, como ha quedado detallado en el proyecto, quien emite la determinación intrapartidaria e informa de ello a este órgano jurisdiccional es la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo. De ahí lo improcedente de su petición. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Al no haber intervenciones, secretario general de acuerdos, procede a tomar la votación. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Por lo expuesto y fundado, se acuerda. Primero, se tiene la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena por cumpliendo la sentencia dictada por este Tribunal Electoral en fecha 3 de mayo de 2024,
derivada del juicio de la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente TSLP JDC 26-2024 y sus acumulados. Segundo, notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, de conformidad con los artículos 22, 23, 24, 26 y 28 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Tercero, practicadas las notificaciones respectivas y no existiendo diligencia pendiente por realizar, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Es la cuenta. Leídos los puntos de acuerdo, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No, yo. Si no es el caso, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda a realizar el engrose correspondiente. Damos continuidad con el análisis del noveno de los asuntos relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión TSLP RR 36-2024 y su acumulado TSLP RR 37-2024. Como está a cargo de la ponencia de un servidor, se dará cuenta por conducto del secretario Jorge Antonio Esquivel Guillén. Buenos días, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Con su autorización procedo a dar cuenta del proyecto de sentencia del recurso de revisión identificado con la clave TESLP RR 36-2024 y su acumulado TESLP RR 37-2024, promovido por el ciudadano Abraham Sánchez de la Cruz en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional. Del escrito recursal se desprende que el actor señala que le genera perjuicio la resolución del recurso de revocación de fecha 20 de mayo de 2024, en la que se declara procedente el registro de la planilla de mayoría relativa, así como la lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional propuesta por el Partido Movimiento Ciudadano en el municipio de Ciudad Valles. Lo anterior porque, a su decir, en la resolución combatida no se atendieron todas y cada uno de los agravios relacionados con la falta del requisito de residencia efectiva que, a consideración del actor, incumple el ciudadano Rómulo Garza Martínez. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone declarar los agravios hechos valer por el accionante como infundados e inoperantes, de conformidad con los siguientes razonamientos. El actor hace valer medularmente que la responsable no estudió todos y cada uno de los agravios planteados en el recurso de revocación CME Valles RR01-2024, ello porque en su concepto el ciudadano Rómulo Garza Martínez no cumple con el requisito de residencia efectiva y que desde su planteamiento pesa en su contra una presunción legal de que su domicilio y residencia lo es forzosamente en el estado de Tamaulipas. Contrario a lo sostenido por el actor, los motivos de disenso expuestos en el recurso de revocación fueron atendidos en su totalidad, pues el Comité Municipal determinó que los agravios iban encaminados a combatir el cumplimiento de la residencia efectiva del ciudadano Rómulo Garza Martínez y en razón de ello hizo un estudio exhaustivo sobre la legalidad de los documentos presentados por el Partido Movimiento Ciudadano para acreditarla. En ese sentido, dicho comité municipal señaló que su determinación fue fundada en lo establecido en la norma electoral vigente, que señala los documentos que deberán anexarse para el registro de las candidaturas, así como la presentación de escrito en el que los candidatos manifiesten bajo protesta de decir verdad que su residencia cumple con lo señalado en la fracción 2 del artículo 117 de la Constitución local, criterio que es compartido por este tribunal al ser ajustado a derecho. Por otro lado, en el estudio del artículo 22 de la Constitución local que realizó la responsable, es de señalarse que válidamente concluyó que el requisito constitucional exigido, esto es la vecindad y residencia efectiva para las personas no originarias de la entidad federativa, tienen un fin constitucionalmente legítimo, por lo que es en la propia Constitución en la que se prevé que si se reside en otra entidad por el desempeño de cargos públicos o de elección popular, entonces durante el tiempo que duren dichos encargos no se perderá dicha vecindad y en consecuencia tampoco la residencia efectiva. Ahora bien, contrario a lo expresado por el PAN, el ciudadano Rómulo Garza Martínez acreditó su residencia efectiva de conformidad a la normatividad electoral vigente en el estado de San Luis Potosí, pues de las constancias que obran en el expediente se aprecia que presentó constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de Ciudad Valles, credencial para votar con fotografía, carta bajo protesta de decir verdad, en donde señala que su residencia cumple con lo señalado por el artículo 117, fracción 2 de la Constitución del Estado, entre otras documentales que no fueron objetadas por el inconforme. Expuesto lo anterior, los agravios hechos valer por el actor resultan infundados e inoperantes y por ello lo procedente es confirmar el acto impugnado.
Es la cuenta, señores magistrados y señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención? No. Al no existir intervención alguna, le pido al secretario general de acuerdos proceda a tomar la votación. Con su autorización, magistrado presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, habiéndose aprobado la resolución, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su permiso, señoras magistradas y señor magistrado presidente, procedo a dar lectura de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer el recurso de revisión TESLP RR 36-2024 y su acumulado TESLP RR 37-2024, interpuesto por el Partido Acción Nacional a través del ciudadano Abraham Sánchez de la Cruz. Segundo, los agravios esgrimidos por el Partido Acción Nacional en su escrito inicial de demanda resultaron infundados e inoperantes. Tercero, se confirma la resolución del recurso de revocación CME Valles RR 01-2024 y CME Valles RR 02-2024 acumulados, que confirma la resolución emitida por el Comité Municipal Electoral de Ciudad Valles, en la que se declara procedente el registro de la planilla de mayoría relativa, así como la lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional propuesta por el partido político Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Quinto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos segundo, fracción quinta, 74 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Sexto, notifíquese en los términos señalados en el considerando 5 de esta sentencia. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Leído los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No, ninguna. Si no es el caso, se instruye al secretario de Estudio y Cuenta para que proceda a realizar el engrose correspondiente. Proseguimos con el análisis del 10º de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano TSLP JDC 41-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, se le cede el uso de la voz. Gracias. Se dará cuenta por conducto del secretario Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario. Con su autorización, presidente, se da cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 41 de 2024 listado para esta sesión. En el presente asunto se controvierte el acuerdo de 4 de mayo de 2024 de la Comisión Nacional de Ministerio de Justicia de Morena, dictado en el expediente CNHJ-SLP-632/2024, por el que se declaró improcedente el recurso de queja promovido por la doctora Margarita Rodríguez Flores en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido. Concretamente, la Comisión de Justicia estimó que las pruebas aportadas por la actora fueron insuficientes para acreditar los hechos negativos atribuidos a la Comisión Nacional de Elecciones y del análisis conjunto integral de la queja no identificó la existencia de algún acto, agravio o afectación en la esfera jurídica de la actora derivado de su participación en el proceso interno de selección para candidaturas a una diputación de representación proporcional en el Estado de San Luis Potosí. En el proyecto se propone revocar el acuerdo impugnado y vincular a la Comisión Nacional de Ministerio de Justicia de Morena para que en plenitud de jurisdicción y de no advertir la existencia de alguna otra causal de procedencia, dicte el acuerdo de admisión correspondiente dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles e informe lo conducente a este tribunal dentro de las 24 horas siguientes. Lo anterior, porque conforme a lo establecido en el artículo 19, último párrafo del reglamento de la Comisión Nacional de Ministerio de Justicia, en relación con el artículo 14 bis, inciso F, numeral 5 de los estatutos de Morena, la insuficiencia o falta de pruebas no justifica el desechamiento de plano de una queja cuando ésta se presenta en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, ya que en tal supuesto la normativa citada establece expresamente que el ofrecimiento de pruebas no será requisito indispensable para la procedencia del medio de impugnación intrapartidario. Adicionalmente, porque fue incorrecto que se impusiera a la quejosa la carga de probar hechos negativos que atribuyó a la Comisión Nacional de Elecciones, ya que conforme al artículo 53 del citado reglamento, los hechos negativos no son susceptibles de ser probados a menos que su afirmación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Y por último, porque resulta incongruente que en un acuerdo de desechamiento por improcedencia se resuelvan cuestiones que son propias de un estudio de fondo, tales como determinar que las irregularidades denunciadas no se acreditaron con las pruebas aportadas por la quejosa,
o la determinación de que no se causó lesión a la esfera jurídica de la promovente. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención? Al no existir intervenciones, por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidente. Con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones del magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Elisa Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización, los puntos resolutivos propuestos son los siguientes. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver del presente medio de impugnación. Segundo, se revoca el acuerdo de improcedencia de fecha 4 de mayo de 2024 dictado por la Comisión Nacional de Amnistía y Justicia de Morena dentro del expediente CNHJ-SLP-632-2024. Lo anterior para los efectos precisados en el apartado 5 de la sentencia. Tercero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la versión pública de esta sentencia quedará a disposición del público a través de su página web oficial. Lo anterior en términos precisados en la parte considerativa sexta de la presente resolución. Cuarto, notifíquese personalmente a la promovente y por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución a la Comisión Nacional de Amnistía y Justicia de Morena, así como a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa sexta de esta resolución. Es la cuenta. Gracias, secretario. Leídos los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Si no es el caso, se instruye al secretario de Estudio y Cuenta para que proceda a realizar el engroso correspondiente. Continuamos con el análisis del 11º de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía TSLP JDC 48-2024. Al estar también a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, se le cede el uso de la voz. Gracias. Se dará cuenta por conducto del secretario Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario. Buenos días, señoras magistradas, secretario en funciones de magistrado presidente. Con su autorización me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que se propone en el expediente relativo al juicio ciudadano 48 de este año, interpuesto por un militante del PAN. En el asunto analizado, la parte inconforme controvierte del CEPAC el acuerdo del 19 de abril en el que se emitió el dictamen por el que se aprobó el registro de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional presentada por el PAN, en el que el accionante no fue registrado por la Comisión Estatal de Procesos Electorales de ese partido, pese a haber sido declarado procedente su solicitud de aspirante por esa misma comisión. Así las cosas, en el proyecto que se pone a su consideración se propone desechar de plano por notoriamente improcedente el medio de impugnación instaurado, ya que resulta extemporánea la demanda planteada en contra del acuerdo del CEPAC en el que se aprobó el dictamen cuestionado. Ello porque, tal y como se razona en el proyecto, el acto controvertido se emitió el día 19 de abril, mientras que el recurrente señala en su propio escrito de interposición del medio que tuvo conocimiento de este el 21 de abril, mientras que la presentación de su demanda se realizó hasta el 24 de mayo. Por tanto, si el plazo legal de 4 días para la interposición del medio de impugnación transcurrió del 22 al 25 de abril, tomando como base la propia manifestación del quejoso, mientras que la demanda se presentó el 24 de mayo, resulta notoria y evidente su extemporaneidad. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención? Si no es el caso, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Elisa Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización, magistrado presidente, en el juicio ciudadano 48 de este año se resuelve único, se desecha la demanda relativa al medio de impugnación intentado por el promovente. Notifíquese en los términos indicados. Es cuanto. Gracias. Leídos los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No, ninguna. Si no es el caso, se instruye al secretario de Estudio y Cuenta que proceda a realizar el engrose correspondiente. Finalizamos con el análisis del 12º de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario
dentro del recurso de revisión TSLP RR 28-2024, el cual también está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y se le cede el uso de la voz. Gracias. Se seguirá la cuenta por el mismo secretario, Gerardo Muñoz Rodríguez. Continúe, secretario. Ahora doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que se propone en el expediente relativo al recurso de revisión 28 de este año, promovido por el PRI en contra del dictamen de 22 de abril de 2024, emitido por el Comité Municipal Electoral de Agualulco, San Luis Potosí. En el acuerdo plenario que se pone a su consideración se propone declarar el cumplimiento de la sentencia emitida en este asunto en atención a lo siguiente. La sentencia por cumplimentar modificó el dictamen cuestionado para el efecto concreto de que, dejando intocada la declaración de procedente del registro de la planilla de candidatos por el principio de MR presentada por el PRI, determinara que los candidatos de la lista a regidores por el principio de RP, materia de este asunto, cumplen de manera plena con todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el lineamiento de candidaturas. Por lo tanto, se les debe de conceder de manera inmediata su registro, dejando sin efectos la estipulación del comité responsable de declarar improcedente la totalidad de la lista de regidores de RP presentada por el PRI, así como la vista que se ordenó dar al CEPAC para el inicio de un procedimiento sancionador en su contra por ese motivo. En el proyecto se razona que la autoridad vinculada procedió a acatar en sus términos lo mandatado en la referida resolución, pues de las constancias que remitió para justificar tales extremos, se aprecia que con fecha 22 de mayo emitió un nuevo acuerdo en el que dio cumplimiento al ordenado en los términos indicados. Es la cuenta, secretario en funciones de magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención? Ninguna. En ese sentido, secretario general de acuerdos, tome la votación. Por su autorización, magistrado presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Con su autorización, magistrado presidente, en el recurso de revisión 28 de este año se acuerda, primero, se declara el cumplimiento de la sentencia de fecha 20 de mayo de 2024. Segundo, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido, notifíquese. Espanto. Gracias. Leído los puntos de acuerdo, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Si no es el caso, secretario de Estudio y Cuenta, proceda a realizar el englose correspondiente. Secretario general, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar para esta sesión. Magistrado presidente, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretario. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 10 horas con 59 minutos del mismo día de su inicio. Gracias. Gracias. Gracias.